¿Qué tal, mis queridas crocheteras? Bienvenidas a Nudo y Tejido. En este tutorial, la cuarta parte y la última de Barbie, vamos a continuar tejiendo el vestido rosa, es decir, el look casual, en el cual vamos a tejer el lindo vestido, las zapatillas y el lazo del cabello. Si has tenido alguna duda o problema con el patrón, por favor déjamelo saber en los comentarios para así poder ayudarte. Y antes de comenzar quisiera aprovechar para enviarle un saludo especial a Paula Alves, quien se unió recientemente a los miembros del canal. Recuerda que tú también puedes hacerlo con el botón unirse, lo cual te dará varios beneficios que van desde saludos en los videos hasta acceso anticipado a los próximos tutoriales. Y con eso también estarás apoyando aún más a este canal para poder seguir trayendo más contenido como este. Y ahora sí, comencemos el paso a paso. Primeramente vamos a tejer el vestido, así que vamos a utilizar el color rosa claro. Y vamos a tejer 26 cadenas. El vestido estará tejido en medios puntos altos, así que vamos a comenzar la ronda número 2 tejiendo sobre las cadenas y vamos a tejer el primer medio punto alto en la tercera cadena, justo aquí. Vamos a tejer inicialmente 4 medios puntos altos en total. Así, y luego de tejer estos puntos, ahora vamos a realizar la manga por donde va a pasar el bracito de Barbie. Así que para ello vamos a tejer 2 cadenas y seguidamente vamos a omitir o saltar 4 puntos, es decir, 4 cadenas. En la número 5, allí vamos a continuar tejiendo el próximo medio punto alto. Y seguidamente vamos a tejer un total de 8 medios puntos altos, contando el primero. Vamos a tejer cada uno al lado del otro. Aquí ya he finalizado y nuevamente vamos a tejer 2 cadenas para realizar la otra manga del bracito. Así que vamos a realizar lo mismo, saltamos 4 cadenas y en la número 5, allí vamos a continuar tejiendo el próximo medio punto alto. Y seguidamente vamos a tejer 3 medios puntos altos, uno al lado del otro. En total tejeremos 4 medios puntos altos. Y con esto finalizaríamos la ronda con un total de 16 medios puntos altos y 20 contando las 2 cadenas de cada lado. Así que ahora vamos a pasar a tejer la próxima ronda, la número 3. Tejemos 2 cadenas y giramos el tejido. En esta ronda vamos a tejer un total de 20 medios puntos altos. Es decir que vamos a tejer también sobre las 2 cadenas que levantamos al realizar el agujero por donde va a pasar el bracito. Así que vamos a tejer también sobre las cadenas.
Al finalizar la ronda número 3 deberán tejer la 4 y la 5 también. En esa van a tejer 20 medios puntos altos. No se olviden de realizar 2 cadenitas al finalizar cada ronda para continuar la siguiente. Así que voy a tejer y ya les muestro cómo quedaría. Así es el resultado final. Ahora vamos a realizar lo siguiente. Uniremos los dos extremos de esta pieza de esta manera. Así. Vamos a unir los dos extremos de la blusa para continuar tejiendo la falda. Así que para ello vamos a tejer un punto deslizado en la segunda cadena. Luego de realizar el punto deslizado, levantamos 2 cadenas y ahora sí vamos a iniciar la siguiente ronda, que será la número 6. En esta ronda vamos a tejer únicamente tomando la hebra delantera de los puntos, es decir, que vamos a tejer en FLO. Entonces en esta ronda tejeremos un total de 20 aumentos de medio punto alto. Y un aumento es 2 medios puntos altos en un mismo punto. Entonces vamos a tejer tomando solamente la hebra delantera y vamos a tejer un total de 20 aumentos, es decir, hasta finalizar toda la ronda. Al finalizar tendremos un total de 40 medios puntos altos. Justo aquí ya he finalizado y así es como se vería. Ahora vamos a unir los dos extremos mediante un punto deslizado que haremos en la segunda cadena que levantamos al comienzo. Y seguidamente volvemos a levantar 2 cadenas. Ahora sí continuamos con la siguiente ronda, la número 7. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de un medio punto alto y seguidamente un aumento de medio punto alto. Tejeremos en toda la ronda un medio punto alto y seguidamente un aumento de medio punto alto. Esto lo haremos 20 veces en total o hasta finalizar la ronda. Como aquí que ya finalicé con un total de 60 medios puntos altos. Antes de continuar vamos a unir los dos extremos como siempre. Realizamos un punto deslizado y levantamos 2 cadenas. Ahora, de la ronda número 8 a la número 12 vamos a tejer un total de 60 medios puntos altos en cada una de las rondas. Es decir que realizaremos 5 rondas de 60 medios puntos altos. Recuerden realizar el punto deslizado al finalizar cada ronda y levantar 2 cadenitas. Así que voy a tejer y por aquí ya he finalizado mis 5 rondas. Así es como quedaría al finalizarlas. Los aumentos han permitido que se hagan estas ondulaciones a lo largo del vestido.
Ahora vamos a continuar con la siguiente ronda, la número 13. En esta ronda nuevamente vamos a tejer en FLO, es decir, tomando solamente la hebra adelantera de cada punto. Y en esta ronda vamos a tejer 60 medios puntos altos, pero los vamos a tejer en FLO. Y al finalizar esta ronda vamos a pasar con la siguiente, la número 14, donde ustedes deberán tejer 60 medios puntos altos, tomando las 2 hebras de cada punto. Entonces voy a terminar de tejer esta ronda de la número 13 y luego voy a tejer la número 14. Así que voy a volver para mostrarles la ronda número 15. He tejido entonces 2 rondas, la número 13 y la número 14. Vamos a cortar la hebra de hilo, ya que con esto finalizamos la parte rosa del vestido. Esta hebra sobrante la vamos a esconder y ahora vamos a tejer la capa inferior del vestido, que será en color blanco. Vamos a tejer un punto deslizado para agregarlo al vestido y para ello nos vamos a ubicar en las hebras traseras de la ronda número 12. Justo aquí vamos a tejer de izquierda, vamos a tejer de derecha a izquierda. Comenzaremos en el primer punto. Esta ronda entonces, la número 13, la vamos a tejer pero en BLO, es decir, tomando las hebras traseras que sobraron en esta ronda. Así que vamos a agregar el color y seguidamente levantamos 2 cadenas. En este mismo punto vamos a tejer un medio punto alto. Entonces en esta ronda, la número 13, tejeremos un total de 60 medios puntos altos. Tejeremos un punto sobre cada una de las hebras que nos sobraron. Es decir, que tejeremos medios puntos altos hasta finalizar toda la ronda. Aquí ya he finalizado y así es como se vería. Luego vamos a unir los 2 extremos realizando un punto deslizado en la segunda cadena que tejimos al comienzo. Seguidamente vamos a levantar 3 cadenas para iniciar la ronda número 14, la cual vamos a utilizar el punto alto para tejer. En el siguiente punto vamos a tejer un punto alto y seguidamente una cadena. De nuevo, un punto alto y seguidamente una cadena. Entonces en esta ronda vamos a tejer un punto alto y seguidamente una cadena hasta finalizar toda la ronda. Vamos a tejer esta misma secuencia hasta llegar al final. Y así es como se vería la ronda una vez finalizada.
Por último, vamos a unir los dos extremos. Realizamos el último punto deslizado y ya podemos cortar la hebra de hilo. Esta la escondemos en el tejido y con esto ya finalizamos el vestido por completo. Y así es como quedaría el hermoso vestido rosa de nuestra Barbie. Ahora vamos a pasar a tejer el cinturón. Para ello vamos a utilizar un color rosa un poco más oscuro, una tonalidad un poco más oscura. También puede ser directamente color fucsia y vamos a tejer 22 cadenas. Este será el cinturón. Tejemos 22 cadenas y en la parte de atrás del vestido allí vamos a realizar un lacito y eso sería todo. Ahora vamos a tejer las zapatillas y vamos a utilizar el mismo color que utilizamos para el vestido, que sería el rosa claro. Vamos a iniciar tejiendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Al finalizarlo lo cerramos y continuamos con la ronda número 2, donde vamos a enganchar la aguja en el primer punto y aquí vamos a tejer el primer punto de la ronda número 2. En este mismo punto tejemos otro punto y realizamos un aumento. Entonces en esta ronda vamos a tejer 6 aumentos en total, uno al lado del otro. 6 aumentos de puntos bajos. Las zapatillas van a estar tejidas en puntos bajos. Pasamos a la ronda número 3, donde vamos a tejer la secuencia de un punto bajo y seguidamente un aumento de punto bajo. Esta secuencia la vamos a repetir hasta finalizar la ronda, que serán 6 veces en total. Al finalizar tendremos un total de 18 puntos bajos. Pasamos con la ronda número 4, donde vamos a tejer tomando únicamente la hebra de atrás de los puntitos. Entonces vamos a tejer en BLO. Tejeremos 18 puntos bajos hasta finalizar la ronda. Aquí ya he finalizado y así es como se vería. Pasamos a tejer la última ronda donde haremos disminuciones. Así que vamos a iniciar tejiendo 5 puntos bajos. Esta sería la ronda número 5. Tejemos 5 puntos bajos. Y seguidamente vamos a tejer 4 disminuciones. Disminuciones de puntos bajos. Tejeremos una al lado de la otra hasta tener 4. Así. Y para finalizar volvemos a tejer 5 puntos bajos.
Finalizaremos con un total de 14 puntos bajos. Por último tejemos un punto deslizado y ya podemos cortar la hebra de hilo. Vamos a esconder cualquier restante que nos haya quedado. Y con esto finalizaríamos la zapatilla. Ustedes deberán tejer otra igual. Y así tendríamos las dos zapatillas de Barbie. En este caso ella utiliza tacones, pero es más complicado realizarlos, así que yo opté por realizar dos lindas zapatillas. Por último vamos a tejer el lazo rosa de Barbie. Vamos a utilizar el color fucsia, el más oscuro, y vamos a iniciar tejiendo 10 cadenas. Al finalizarlas, ahora vamos a unir los dos extremos mediante un punto deslizado que realizaremos en la primera cadena. Así. Ahora vamos a tejer dentro de este círculo de cadenas. Levantamos 5 cadenas y ahora vamos a tejer en punto alto triple. Tomamos 3 veces lazada y vamos a ir realizando el punto triple. Es tipo un punto alto, solo que lo vamos a realizar 3 veces hacia arriba. Tomamos 3 veces lazada y vamos a ir tejiendo el punto hacia arriba hasta finalizar todas las lazadas. Entonces vamos a tejer 6 en total, 6 puntos altos triples, uno al lado del otro. Los vamos a tejer dentro de este círculo de cadenas. Al finalizar los 6 puntos altos triples, vamos a levantar 5 cadenas y realizamos un punto deslizado dentro de este anillo. Y así es como quedaría la primera parte del lacito. Ahora vamos a realizar lo mismo para formar la otra parte. De nuevo vamos a levantar 5 cadenas y ahora vamos a tejer los 6 puntos altos triples. Haremos lo mismo que el otro lado. Y al finalizar los 6 puntos, ahora vamos a levantar 5 cadenas y un punto deslizado dentro del anillo. Y así es como quedaría la parte superior del lacito. Ahora vamos a tejer la parte inferior. Para ello vamos a levantar 12 cadenas . Aquí ya finalicé las 12 cadenas y ahora vamos a tejer sobre ellas. Vamos a devolvernos tejiendo sobre ellas y vamos a tejer en punto alto. Así que voy a enganchar la aguja en la cuarta cadena. Tejo un punto alto y voy a ir tejiendo puntos altos sobre cada una de las cadenas. Vamos a tejer en total 9 puntos altos.
es decir, hasta llegar al principio de las cadenas. Así. Y para finalizar, realizamos un punto deslizado dentro del anillo de cadenas. Y ahora vamos a realizar otra igual a esta. Levantamos nuevamente 12 cadenas. Luego vamos a tejer 9 puntos altos, así que voy a tejer el primer punto alto sobre la cuarta cadena. Y voy a ir tejiendo puntos altos hasta terminar toda la fila. En total serán 9 puntos altos. Y para finalizar tejemos un punto deslizado dentro del anillo. Y ya hemos finalizado. Ahora vamos a dejar una hebra larga, aproximadamente de 1 metro de largo, y ahí sí podemos cortar el hilo. Ahora esta hebra larga la vamos a ir envolviendo en el centro del lazo de esta manera. Vamos a ir dando vueltas hasta que el círculo de cadenas quede totalmente cubierto. Y por último realizamos un nudo en la parte posterior y cortamos el excedente. Y así de simple es como haríamos el lacito. Este sería el hermoso resultado final. Ahora por último vamos a tejer el collar. Para ello utilizaremos color blanco y vamos a tejer 18 cadenas. Y por supuesto que ustedes pueden utilizar cualquier otra cosa para colocarle de collar a su Barbie. En mi caso lo haré con hilo y aguja. Así que tejeré 18 cadenas y así sería el collar de Barbie. Por último cortamos y este lo vamos a colocar alrededor del cuello. Ahora sí pasamos a la parte final donde vamos a colocar todas las piezas sobre nuestra Barbie. Vamos a iniciar colocando el lindo vestido y lo colocaremos de esta manera. En la parte de la cadera vamos a presionar para que así logre subir. Pasamos los bracitos por las mangas y lo vamos a ir subiendo. En la parte posterior les va a quedar una abertura, así que ustedes deberán coserla con ayuda de la aguja lanera. O también le pueden colocar un botoncito. Vamos a colocar las zapatillas también. Y el cinturón. A este le vamos a realizar un nudo en la parte posterior, de esta manera.
Y por último el lacito. Este sí lo vamos a coser al cabello con ayuda de la aguja lanera. Daremos un par de puntaditas y con eso ya quedaría listo. El collar lo vamos a colocar alrededor del cuello y le hacemos un nudito en la parte de atrás. Y ahora vamos a coser la parte posterior del vestido para cerrarlo por completo. Esto sería en caso de que lo quieran cerrar. Ahora si lo quieren desmontar, les recomiendo colocarle un botoncito. Y también vamos a darle las puntaditas al lacito del cabello. Así que voy a realizar ese trabajo y ya vuelvo para mostrarles el lindo final. Y como verán, aquí ya he finalizado. El lacito lo he colocado un poco más arriba para que así se pueda visualizar en la parte de adelante. Y bueno, así es como quedaría nuestra Barbie una vez finalizada con el hermoso look casual del vestido rosa. Eso quiere decir que hasta aquí llegaría todo este tutorial de nuestra Barbie. Espero que hayan disfrutado mucho tejer y que su Barbie haya quedado aún más linda que la mía. No se olviden de etiquetarme en su publicación de Instagram para que yo pueda ver su hermoso trabajo. Si desean tejer algún otro look de Barbie, por favor déjenmelo saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo tutorial de amigurumis.